Bienvenidos a esta segunda sesión del cuarto seminario interuniversitario de alta divulgación, emociones políticas, en la Castilla de la Baja Edad Media. La sesión de hoy viene de la mano del profesor Víctor Muñoz Gómez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La semana pasada, en la sesión en la que yo intervine, hablé mucho de don Fernando de Antequera. Bueno, pues el profesor Muñoz Gómez es un especialista en Fernando de Antequera, en su trayecto castellano y en su trayecto aragonés. Y hoy nos va a hablar de amor y temor, emociones y relaciones políticas en la Castilla de los primeros Trastámara, a partir de un documento histórico, la Suma de Reyes del Despensero. Víctor. Listos. Pues gracias, José Antonio. Buenos días a todo el mundo por ahí. Tardes, noches, para quien probablemente lo pueda escuchar en otro momento. Un placer acompañarles a todos una vez más. Y bien, pues voy a justamente introducirme en esto que José Antonio Jara acaba de proponerles, y muy bueno, y tomándole y al pie de aquello de lo que él mismo estuvo hablando la semana pasada, ¿no? Cuando justamente trató la cuestión de las expresiones emocionales de la cólera, ¿no? En textos cronísticos, ¿no? Castellanos desde la época ¿no? de Enrique II a Juan II, ¿verdad? Me parece que el esfuerzo que realizó en ese momento es muy expresivo a la hora de mostrar cómo, a partir de ese ejemplo, de esa emoción concreta, se verifica la existencia, ¿no? El desarrollo de una serie de elementos propios del lenguaje político en el que las emociones adquieren un papel protagonista junto a otro tipo de recursos, ¿verdad? Discursivos y retóricos, ¿no? Que nos deben llevar a valorar, ¿no? la relevancia que tienen, ¿no? En esa problemática de la construcción de la comunicación en torno a la política y el poder en las sociedades del final de la Edad Media. ¿Vale? Yo voy a seguir un poco en esta línea, ¿de acuerdo? Pero en vez de tratar sobre la cronística real y bueno, y el discurso y del discurso oficial, ¿no? En la elaboración de la narración historiográfica y de la construcción de la memoria del pasado, que surge de esos entornos cortesanos en estos textos cronísticos, me voy a centrar, o me interesaban otro tipo de textos, otras manifestaciones también de la narrativa historiográfica que funcionan o de manera alternativa, en paralelo, o si quieren también, ¿por qué no?, de forma complementaria. Bueno, y entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues en ese sentido podríamos hablar de diversos ejemplos, ¿no? Y dentro del género de la narrativa historiográfica. Y muy particularmente, si bien a mí me interesa el subgénero de la suma cronística, ¿no? Porque en realidad existieron dentro de la literatura medieval, ¿no? De temática historiográfica, diferentes formatos para para la consignación del conocimiento del pasado, ¿no? Uno de ellos es este, de la suma cronística, y que fundamentalmente tiene que ver con el esfuerzo por elaborar relatos de carácter compendial, ¿no? Es decir, sintético, en el que se realiza un resumen a partir de diferentes fuentes diversas, la mayor parte de carácter narrativo, algunas efectivamente de carácter puramente historiográfico. También se utilizaban otras cuyo principio no tenía por qué ser necesariamente o prioritariamente el de la construcción de narración histórica. Estamos hablando de textos de carácter doctrinal, otros de carácter más fundamentalmente literario, bueno, pero que en último término lo que pretenden es servir para la construcción de versiones de la comprensión del pasado histórico accesibles a públicos
mucho más amplios que aquellos que podían habitualmente acceder a las narraciones más largas y muchas veces mucho más elaborables de estas de la cronística real al final de la Edad Media. ¿De acuerdo? Ya les hablaré luego de esa cuestión relacionada con la ejemplaridad, que es un elemento muy característico de este género, de la suma cronística, ¿no? Porque algo que va a caracterizar a la obra de la que yo voy a hablar, igual que otros relatos extraordinariamente populares de estas características entre el siglo XIV y el inicio del siglo XVI en Castilla, es la importancia del ejemplo histórico, de la presentación de ejemplos con valor moral, con valor, ¿por qué no?, también la construcción de discurso político y que podían servir de referencia sencilla para su integración por parte del público, ¿no? Eso es entonces a mí lo que me interesa tratar de mostrarles hoy a partir del texto del que les voy a hablar algo más en detalle ahora, de la Suma de Reyes del Despensero, cómo efectivamente, no solo en la cronística real, sino en general en otros textos de naturaleza historiográfica, ¿verdad? El lenguaje de las emociones se convirtió, era un recurso normalmente esgrimido frente de la mano de otros para lograr justamente reacciones de adhesión y de integración de determinados principios de discurso político, ¿no?, que pretenden hacerse hegemónicos o cuando menos hacerse un hueco dentro del universo del pensamiento político en la corona de Castilla del final de la Edad Media. Bien, para ir entrando, es decir, para poder abordar esto tan general, a mí me interesó por una problemática concreta dentro de mi línea de trabajo, que es la de el marco de relaciones entre el rey, la persona del rey, ¿no?, y su como efectivamente manifestación también, ¿por qué no?, de la monarquía, con los nobles de sus reinos, ¿no? Y la discusión de la misma en términos no exclusivamente antagónicos, ¿no? Cómo funcionaba ese balance de relaciones entre esos extremos del enfrentamiento por un lado, pero también, ¿por qué no?, de la búsqueda de la cooperación y de la armonía. El tema tiene un largo recorrido que se ha tratado extensamente, ¿no? Y aquí les he querido mostrar algunos ejemplos, entre otros muchos posibles, de autores relativamente recientes. Aquí no tenemos ningún texto que cuente con más de 20 años, ¿no?, pero que se plantean diferentes problemáticas en torno a esta dialéctica de cooperación, armonía, enfrentamiento, conflicto, ¿no? Bien, porque se han puesto el acento en cuestiones como el papel de la violencia, en otros el de las formas de la privanza y, si quieren, de la fe, de esa afiliación y de la amistad política. Y a mí muy particularmente me ha ido interesando, por las líneas de trabajo, justamente en esta relación el papel específico que tenía el vínculo entre el monarca y los miembros de su parentela, y los parientes reales como un agente político fundamental, ¿no?, en la cúspide de todo este sistema y además de alguna manera privilegiado, aventajado por su participación en la sangre real para entender o para pretender entender en los asuntos del gobierno del reino y por tanto generarse en torno a ello situaciones de conflicto alrededor bien de su asociación o, por qué no, de su intromisión abusiva, según los contextos de los que estemos hablando. Bien, entonces, ¿cuál es la propuesta que yo les traigo acá? ¿Qué es lo de lo que les quiero hablar más detalladamente en los siguientes minutos? Bueno, bien, ¿de qué estamos hablando? Es decir, dentro de ese balance de colaboración o conflicto, ¿qué es lo que vamos a encontrar prioritariamente? ¿Más atención sobre el enfrentamiento o sobre la armonía, ¿no? ¿Cómo funciona esto en diferentes manifestaciones históricas, ya sea de textos de carácter narrativo y, por qué no, también de carácter documental en la Castilla de la época, ¿no? Mi hipótesis acá es que efectivamente a partir de este esfuerzo se puede profundizar claramente en
esa evidencia del el papel activo de la expresión emocional para para pues, la puesta de manifiesto de los discursos políticos al respecto. Y mis objetivos tienen que ver con lo que les señalo aquí. Voy a tratar de, a partir del texto en el que he estado trabajando, detectar primeramente una serie de términos que se refieren a expresiones emocionales. Y me interesa dentro de ese balance, ¿no? La colaboración y el conflicto. Y en torno a dos conceptos fundamentales, el del amor y el del temor. Bien, por otro lado, tratar de comprender cómo funcionan estas expresiones dentro del texto y qué es lo que tratan de manifestarnos, ya sea pues amor, diferentes formas del afecto, vinculación, amistades, entendamos, ya sean instrumentales o no, o no condicionales, ¿no? O no interesadas, o diferentes formas de desconfianza, temor, o llegado un momento, que no, hasta de la cólera. Y al fin, tratar de interpretar esos sentidos dentro del texto en la construcción de un discurso político alrededor de la relación entre el monarca, sus parientes y la cuestión del gobierno del reino. ¿Vale? ¿Nos entendemos bien así? Vale. No me voy a alargar mucho en cuanto a los principios de carácter teórico-conceptual sobre los que se basa todo esto, ¿de acuerdo? Pero sí que les quiero por lo menos llamar la atención para que comprendan un poco la metodología de trabajo que yo he querido desarrollar, cómo a mí me ha interesado, por un lado, aplicar algunos acercamientos de carácter cuantitativo a la hora de reconocer y contabilizar esas expresiones de carácter emocional y que tienen un sentido político. Por otro lado, proceder a su análisis y en ese sentido conceptos que me son de relevancia son, por un lado, los que tienen que ver con la caracterización de los marcadores emocionales, por otro lado, los que afectan a el análisis de los textos y del discurso que les inserta, bien a la hora tanto a la hora de comprender su inserción en la lógica social e histórica de su elaboración y lectura, por otro lado, su integración dentro de tradiciones de elaboración previa y de también de su transmisión a futuro, y al fin, en otra idea, que es la de la existencia de comunidades, ¿no? Es decir, de conjuntos de personas que participan de conceptos, de códigos, de principios de lectura, comprensión, integración de no solo del sentido de los textos, sino llegado el momento también, ¿por qué no?, de el tipo de emociones que se pretenden transmitir a través de estos textos. ¿Vale? Les hurto aquí las referencias o las autoras y autores que han tratado esto. Bueno, la suma de reyes del despensero. Y este texto, ¿de dónde sale? Porque seguramente ustedes conocen un montón un buen número de crónicas castellanas, en lengua romance, por lo menos desde el siglo XIII hasta el principio del siglo XVI, pero probablemente este texto no, porque sí es verdad que en general por ejemplo, las formas historiográficas manifestadas como anales o de carácter sumario, pues son mucho menos conocidas y no han tendido a construir, digamos, el corpus canónico del conocimiento histórico. Pero sí es cierto que tuvieron una enorme difusión en la Castilla de los siglos XIV, XV y principios del siglo XVI. Y esta suma de reyes desde despensero es quizás uno de los ejemplos más significativos durante el siglo XV. Sabemos que se redacta al comienzo de la centuria, pero va a tener es decir, un éxito, una capacidad de difusión relevante, y esto se manifiesta en la medida que nosotros conocemos que hubo lugar a una refundición del texto, primero como a mediados del siglo XV y luego en la siguiente mitad de la centuria se procedió a una actualización de esos textos en los manuscritos que conocemos. Esto lo que nos estaría mostrando es que el texto no quedó cerrado en el primer nicho en el que se elaboró, que tenía que ver con el entorno de la corte real, ¿no? Del despensero de la reina Leonor de Aragón, de la esposa de Juan I de Castilla, ya a finales del siglo XIV, sino que realmente hubo lugar a que este texto se difundiera en otros círculos y siguiera siendo leído, reescrito y ampliado durante, cuando menos, más de 70 años. Bien. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Toda una serie de capítulos organizados por reinados desde el origen de los reinos que sucederían al reino de Asturias, de León, Castilla, desde
la conquista musulmana del reino visigodo hasta ese momento contemporáneo de elaboración del reinado de Enrique III, principios del siglo XIII. Yo me voy a centrar muy particularmente en los capítulos que tienen que ver con la época desde el inicio del siglo XIII, desde el reinado de Fernando III, hasta el final de la obra, en la primera versión escrita de la misma. ¿Qué tienen los capítulos? Bueno, fundamentalmente reúnen lo siguiente: semblanzas de los monarcas del reinado, algunas informaciones específicas que caracterizan a estos reinados y que muchas veces remiten a, bueno, lo que se cuenta, por ejemplo, en la crónica, una crónica general, una crónica del reinado, ¿no? Como si fuera una información fácil, en general fácil, conocida y accesible. Y por tanto no nos van a mostrar unas narraciones tremendamente extensas, sino que lo que nos presentan son noticias más o menos sintéticas y, como les señalo ahí, muchas veces anecdótica. Incluso nos llama la atención sobre datos que nos parecen irrelevantes en el conjunto del conocimiento histórico que tenemos de cada uno de estos reinados, pero que al autor de la Suma de Reyes del Despensero le era útil para atraer la atención de sus lectores y del público que participaba de estos textos para no solo captar su interés por el mismo, sino también integrarles, hacerles partícipes de su discurso, que tiene muchísimo interés en mostrarse como de carácter ejemplar, como a partir de todas esas noticias anecdóticas, sintéticas, de esas semblanzas de personajes, ¿no? Se tratan de dar ejemplo a partir de la memoria del pasado respecto a comportamientos éticos, morales y políticos válidos e ideales en el presente que deben proyectarse hacia el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con qué empezábamos? Les decía, primero, un acercamiento, si quieren, cuantitativo para también proceder a la comprensión de muchos de estos, del sentido de esas expresiones emocionales. Y ya les digo, me interesaban dos emociones muy claramente marcadas, la del amor y la del temor. Vamos a ver entonces qué términos podían referirlas y lo recogíamos también a partir de las menciones que teníamos en determinados capítulos, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que se trata de un texto relativamente breve, es decir, son justamente las expresiones que remiten a diferentes manifestaciones del amor las que tienen una especial relevancia dentro de ese conjunto de capítulos, ¿no? Desde el reinado de Fernando III de Castilla y León al de Enrique III de Castilla, ¿no? Expresiones como amor, ser amado, ser amador de, ¿no? Ejercer el amor hacia, por ejemplo, pues los vasallos, o en general a los sujetos de los súbditos en el reino, tiene una especial relevancia y como vemos por número, justamente los capítulos finales tienen un particular peso. Aquí les presento una expresión particularmente interesante, que es la de la consideración del ser amado y temido. ¿Y por qué se la traigo a colación? Porque justamente es una de las que, es decir, tiene un enorme peso dentro digamos, de una tradición discursiva alrededor de ciertos como tópico político en los reinos de León y Castilla. Tiene reminiscencias bíblicas y está perfectamente documentada, cuando menos desde el siglo XIII, y se recoge, entre otros textos, ¿por qué no?, en las partidas. Este es la idea de despertar el amor y el temor por parte del rey entre sus vasallos y súbditos. Se entiende como un principio fundamental del ideal del ejercicio del poder monárquico y que se realiza a semejanza, ¿no?, a imagen de aquellos tipos de respeto, ¿no?, en términos de amor y de temor, que también los fieles deben a Dios, ¿no? Y aquello que es en ese sentido, en el mundo celestial, en el conjunto del universo, también debe ser en la tierra y dentro de la comunidad política. ¿De acuerdo? Y es muy llamativo como efectivamente los términos que se refieren al temor y a otras formas, si quieren, que podríamos reconocer a primera vista, pensar que tienen que ver con la desconfianza, el recelo, ¿no? En realidad, cuando son mencionadas, casi siempre lo hacen dentro de este par de amor y temor, y por tanto
tienen más que ver con ese balance de virtudes en el ejercicio, del gobierno y en el tipo de reacción que los súbditos desarrollan respecto a la gobernanza del monarca. Las manifestaciones propiamente de términos que nos hablan efectivamente de recelos, desconfianzas y emociones de carácter, si quieren, negativo frente a este de tipo positivo, no resultan muy significativas. De hecho, he encontrado solo una mención en este sentido al término recelo dentro del capítulo dedicado al reinado de Henry. De Pedro I esta se presenta dentro de una construcción de una oración dentro de una conversación, en el momento en el que el monarca señala a otro personaje que no sienta recelo de expresarle una determinada información. En ese sentido, es poco significativa a la hora de determinar, ¿no?, ese tipo de emoción, es decir, el valor de ese tipo de emociones en términos políticos. Dentro de lo que les estaba hablando y de esa cuestión del par relacional de amor y temor, les quiero llamar la atención sobre otro capítulo también al inicio de la obra, que es el que se refiere a, perdón, pero lo he puesto mal, al reinado del rey astur-leonés Ordoño I. Y cómo en su lecho de muerte, cuando presenta una serie de exhortaciones a su heredero, que será Ramiro I, este discurso se nos presenta, bueno, como un compendio de comportamientos virtuosos que se esperan del monarca y en el que aquel que va a pasar a mejor vida exhorta a quien será su sucesor, ¿no? Cuestiones que van desde el amor a Dios hasta determinados comportamientos de carácter moral como la mesura o la castidad. Y les he ampliado dentro de la cita, les he querido dejar en un cuerpo un poquito más grande precisamente una de estas ideas en relación a ese balance entre amor y temor y cómo se insiste en en dónde está el punto de equilibrio entre ambas reacciones emocionales, ¿no? Y cómo el que seas amado y temido de los tuyos, ¿no? Eso es importante, porque del amor viene la lealtad, por el temor son los hombres mandados y castigados. Y entonces, ¿cuáles más? ¿Son los dos igual de importantes? Uno más, otro menos. Pues nos indica al final, como quiera que todo el menester a los reyes, amor y temor de los suyos, pero siempre adelanten los tuyos cuanto tú más pudieres en el amor. Como en general se entiende que el despertar el amor sobre el temor, la justicia, es mucho más, se entiende como idealmente más virtuoso y más valioso políticamente, de verdad, todo este discurso. Este relato que aparece en este capítulo tiene un carácter modélico y ejemplar, porque, por ejemplo, en la presentación del fallecimiento de Fernando III te encontramos un discurso muy similar hacia su heredero, al que será el rey Alfonso X, y en buena medida, ¿no?, encontramos como esto, que sería una forma de ejemplo histórico, también lo es en la construcción del discurso en torno a las virtudes monárquicas y también, ¿por qué no?, a ese valor del amor como virtud superior, ¿no?, dentro del ejercicio del poder monárquico. ¿Vale? Seguimos ahí. Existen otros términos también que se encuentran en paralelo dentro del texto que he tratado y que permiten completar, ¿no?, enriquecer esa narrativa de las emociones en torno al gobierno, ¿verdad? Expresiones a las nociones de la verdad o el corazón, ¿no?, en las que tanto la referencia a este órgano, ¿no?, en términos, es decir, se convierte en una metáfora de la demostración de la fuerza, de la fuerza, de la sinceridad, ¿no?, y de la implicación, ¿no?, en el ejercicio del gobierno y en su ejercicio virtuoso. Y en ese sentido, la noción de las nociones de verdad y justicia, incluso de lealtad, van a funcionar en paralelo. Todas van sumándose, ¿no? Amor, el temor, en términos complementarios a la capacidad para despertar amor entre los súbditos, y el comportamiento en términos de justicia y lealtad se entienden como fundamentales
dentro de ese comportamiento monárquico. Por otro lado, otros aspectos, como la noción de la fama, ¿no? Es decir, el conocimiento público de ese comportamiento virtuoso y de esa acción como buen gobernante. ¿De acuerdo? Y entonces, bien, ¿y qué hay en esa relación entre los monarcas y entre en general el monarca y sus parientes? ¿Qué vamos a encontrar normalmente? Bueno, para no alargarme mucho más, esto se lo voy a resumir y si quieren podemos discutirlo un poquito más en el debate y veremos cómo, en general, es decir, en las semblanzas que tenemos de los monarcas, sobre todo va a prevalecer la presentación de sustantivos y adjetivos que insisten en las virtudes de todos estos reyes del pasado. Incluso en el caso de Pedro I, ¿verdad? Del antagonista de Enrique II, del iniciador de esa línea dinástica trastámara, no se insiste, ¿no?, en una crítica directa, sino más bien en entender cómo pues, parte de su perdición tiene que ver con, ¿verdad?, la falta de amor hacia su hermano y hacia las virtudes de su hermano, no tanto en el insistir en la falta de virtud del propio rey Pedro. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? A la hora de considerar esa relación entre monarcas y parientes reales, sobre todo se va a hacer hincapié, ¿verdad?, en las situaciones de armonía, en el papel que el rey debe de tener a la hora de reconocer el estado y la potencia política de sus parientes, de sus hermanos, primos, tíos, fundamentalmente en el conjunto de la sociedad política del reino, y respetarla y sostenerla, incluso, ¿por qué no?, de perdonar sus yerros. Y mientras, porque efectivamente, ¿no?, el relato de la Suma de Reyes del Despensero también se hace eco de situaciones de conflictos, de contextos de guerras civiles desde finales del siglo XIII hasta el inicio del siglo XV y que implicaron también, ¿por qué no?, el choque entre los parientes reales y los monarcas, bueno, pues tiende a dejar a un lado o minorizar el peso dentro de la narración de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, hablar que, bueno, en otro lado, por ejemplo, en la crónica del rey Alfonso, pues se hablaron de esas cosas que pasaron en las tutorías de los infantes sus tíos, se refiere a Alfonso XI, ¿de acuerdo? O como, bueno, sin entrar mucho en esto, en la época de la minoría de edad de Enrique III, sobre todo se insiste en la capacidad de Enrique III para comportarse, ¿verdad?, como rey justiciero y mostrarse como aquel que en su tiempo puso en pie mayor temor a la justicia en sus reinos, ¿no? Pero sin entrar en nada respecto a cómo actuaron sus regentes y tutores. Bien, va a ser el papel, ¿no?, el personaje del infante Fernando, del hermano de Enrique III, que en buena medida sirva para ejemplificar en el discurso de la Suma de Reyes del Despensero las virtudes que se esperan, ¿no?, o que se deberían mostrar, ¿no?, en el conjunto de los parientes reales, ¿no? Por un lado, como en él, igual que en el propio rey Enrique III, se aunan las diferentes líneas que sostienen la propia legitimidad dinástica de los Trastámara, a través de diferentes fuentes. Volvemos, si quieren, sobre ellas. Por otro lado, cómo es a través de la herencia de sangre, ¿no?, de sus padres, fundamentalmente, del rey Juan I y de la reina Leonor de Aragón, pero esto se puede retrotraer al conjunto del linaje real, vienen las virtudes que muestran no solo el rey Enrique III, sino también su hermano, ¿no?, su condición de ser justos, nobles señores, leales hermanos. ¿De acuerdo? Y cómo cómo se manifiestan esa altura de cualidades de diferentes maneras, actuando con nobleza y con justicia y lealtad, ¿verdad?, actuando en servicio de Dios y del rey y provecho común de los reinos. Otro, el lugar común, el de esa búsqueda del bien común en el discurso político del final de la Edad Media, también en Castilla, ¿no? Esa búsqueda del amor y de la paz. Y también el cuidado, es decir, el cuidado, la atención, el ejercicio como buen señor entre sus vasallos, de modo que estos fueran amados por él, guardados por él, y estos a su vez se reconocieran en su señor como considerados, guardados y amados. Y que de que esto hubiera buena fama y buen conocimiento, de modo que fuera cosa pública conocida, ¿no?, y que nadie lo pudiera
negar. ¿De acuerdo? Entonces, concluyo. ¿Bien? Este ejemplo de la suma de reyes del despensero, lo que nos pretendemos, es decir, ¿qué nos muestra? Cómo efectivamente, a principios del siglo XV, en esta época de los primeros monarcas trastámaras, a los infantes reales, a los parientes del linaje real de Castilla, se les considera un lugar ideal, privilegiado dentro de todo el conjunto del aparato político, de la sociedad política del reino, en cuyo cúspide está la monarquía castellana, y en el que estos parientes reales, por esa afiliación de herencia de sangre, ¿verdad?, tendrían capacidad privilegiada de acceso al gobierno. Por eso no se les critica particularmente en el texto y se consideran su jerarquía política, sus cualidades virtuosas, también su estado y potencia, ¿de acuerdo? Y su capacidad para el gobierno. En términos emocionales, entonces es ahí donde comprobamos cómo en la caracterización tanto de los monarcas como también de los parientes reales y su relación con el gobierno del reino son aquellos términos que remiten al amor o al equilibrio entre el amor y el temor a la justicia, ¿no? Asociados con esas cuestiones como verdad, corazón, lealtad y justicia, tienen un máximo peso, mientras se deja completamente de lado esa cuestión del conflicto, porque es justamente una imagen prioritariamente armónica la que en términos ejemplares quiere este texto mostrarnos, ¿no? Bien. Tenemos que tener en cuenta, sin embargo, una cuestión. Ese tipo de amor se puede entender como, por ejemplo, en la obra de Don Juan Manuel a principios del siglo XIV, es definido como una forma de amor verdadero, desinteresado. Bueno, en buena medida, este amor de sentirse como una expresión, una emoción de carácter, sin duda, político, instrumental y asimétrico, ¿no? En el que efectivamente se considera una posición de superioridad, ¿verdad? Mm, por parte del monarca y de inferioridad por parte bien de sus súbditos y vasallos, ¿no? De modo que en esta relación de amor que los une, también se está reconociendo la posición de poder y el reconocimiento de referencia y de reverencia y de obligación de respeto y servicio que se debe a el monarca y al señor por parte de aquellos que son sus sujetos políticos, ¿verdad? Yo aquí se lo voy a dejar porque, como verán, este tipo de investigaciones en torno a lenguaje y discurso político y el lenguaje de las emociones tiene enormes potencialidades. Primero porque nos puede enriquecer y nos está enriqueciendo enormemente el conocimiento respecto a el tipo de dialécticas alrededor del conflicto y la colaboración y la negociación en torno a esa construcción de la comunidad política en las sociedades del final de la Edad Media, también en Castilla. También porque tiene unas enormes potencialidades analíticas a la hora, en el momento en el que nos pone en comunicación a los historiadores medievalistas con otros especialistas ante la necesidad de abordar con profundidad los textos y de comprender sus posibilidades también, como yo he tratado de hacerlo en este caso, por el acercamiento a propuestas, ¿verdad?, teóricas y también metodológicas que vienen de otros campos de la filología y, por qué no, también de la antropología o de la sociología. Y, sin robarles ya un segundo más, les doy las gracias por la atención.